buenas noches, bienvenidos una vez más al podcast de Reformadores, episodio número 2. Y bueno, les invitamos a que pues, durante la transmisión puedan compartir, esperamos que sea de su agrado el contenido que tenemos el día de hoy preparado para ustedes. David, Juana, ¿cómo están? Buenas noches. Pues bien, muy bien, gracias a Dios, contento de estar una vez más aquí, en vivo y a todo color. De verdad que me agrada el formato, me agrada verlos así de frente, de tener este contacto de lo que hablamos la semana pasada del lenguaje corporal. Eso me agrada, o sea, me siento ¿Qué te dice relajado. hoy mi pose? Oh no, hoy tu pose me dice que hay un porte ahí de excelencia. Eso me habla. Ok, perfecto. ¿Tú qué onda, Juanma? Todo bien, muy buenas noches a todos los que están ya conectados con nosotros y se irán conectando. Pues bien, contento, dispuesto a darle. Y también, ahora sí que estamos entrando en una nueva faceta como equipo de reformadores. Estamos haciendo cosas nuevas, cosas diferentes. Lo que ahora es podcast. Y pues bueno, esperemos que pueda conectarse con nosotros, pueda entender y comprender esta nueva faceta en la que entramos como reformadores, ¿no? Entonces, claro, tenemos nuestra sana distancia por sí, ahí. Creo que sí, ¿no? Sí, cumplimos. Sí, claro, sí, de hecho, bueno, mis brazos son más chiquitos que los de ustedes. No, pero los míos sí son así, los brazos largos. Sí, y bueno, pues ahorita, al día de hoy, en el episodio número 2, lo estamos haciendo totalmente en vivo. Por lo regular, este contenido, pues se graba, ¿no? Ya, y luego se sube, pero, pues bueno, nos gusta esa adrenalina, ¿no? De estar en vivo, ¿no? ¿O qué? No, ¿Prefieres pregrabado? No, ahorita hay un término que se anda usando que a mí de repente me causa un poco de conflicto, pero creo que aquí aplica perfectamente. Creo que esto de hacerlo en vivo lo hace más orgánico. O sea, okay. Sí, entonces aquí no hay nada de que editó lo que pensó. Procesado. Sí, no, aquí no hay nada procesado. Aquí esto, así como está saliendo lo que pensamos, así le llega directo hasta donde sea que nos esté viendo. ¿A ti, Juanma, cómo te gusta más el formato? Ahora sí que yo prefiero tenerlos face to face. Ahora sí que, bueno, tú lo dijiste orgánico y yo me lo aventé en inglés. No, face to face. Manejamos varios idiomas para los que están conectados aquí con nosotros. Okay. Sí, no, me gusta más este formato. En su momento probablemente si lo hagamos alguna que otra ocasión pregrabado, se puede editar un poquito más, errorcitos, cosas, ¿no? Pero al final si no cometemos. Sí, no. Al final de cuentas, creo yo que también a todos los que se conectan semana tras semana, pues les gusta más la parte interactiva, ¿no? La parte que sea en vivo, presencial, y que la gente, pues también las aportaciones que ponen en comentarios, críticas, tanto positivas como negativas, alguno que se quiera cortar las venas por alguna crítica constructiva y crítica destructiva. Crítica destructiva, ¿no? Y dice alguno que se quiera cortar las venas por algún punto, algún tema que hablemos, lo que sea, le invitamos a que si tú eres uno de esos, no te las cortes. Espérate hasta que la revelación llegue a tu vida y entonces ya tomas la decisión de si te las cortas o no, ¿verdad? Pero está muy padre este formato. Qué bueno. No, aparte que si lo hiciéramos pregrabado y luego lo editamos y todo, pues el editor yo creo que iba a tener mucha chamba. Así es, confirmo. Mejor nos vamos así, ¿no? En vivo y pues bueno. Y a todo color. Ya. Pues bueno, ¿qué les parece? Vamos, pues bueno, saludamos a toda a la audiencia y a los que nos van a ver de manera diferida. Bueno, les mandamos un cordial saludo. Esperamos ahí que interactúen con nosotros, mándenos sus comentarios y eso. Y bueno, pues ¿qué les parece si vamos entrando en tema? Sí, en materia del día de hoy. Casi pensé que decías, ¿qué les parece si hacemos una oración para empezar? casi ¿Sí? Sentía que decías casi, eso, casi. la oración. Sí, no, pero digo, Casi así, ¿qué les completa. parece si dije, ya va a decir, vamos a orar, ¿no? No, pues como yo sé que ya vienen orados, sí. Todos son hombres de oración, también en casa, yo siempre he dicho, o sea, pues
ya llegas preparado para todo Totalmente eso, de ¿no? acuerdo. A lo mejor ese minuto pues ya es crucial. Pero bueno, ese sería otro buen tema. Sí. Otro buen tema, acerca de la oración. No, hoy hablemos, ¿qué les parece de reinos? Hablemos de reinos. ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente cuando escuchan la palabra reinos? Fíjate, a lo mejor pro Hollywood, pero para mí, reino siempre para mí se va a lo medieval. Siempre las batallas, donde hay espadas, lanzas, escudos, ese tipo de batallas. Y siempre que se habla de reinos, digo, tomándolo desde el punto general, el rey de Francia, el rey de Inglaterra. Sí, o sea, la monarquía, esta como elegancia que hay en los reinados. Carlos V. Sí, o sea. Ya hice un comercial. Patrocinen. No, entonces, yo escucho reinos y eso es lo primero que se remonta a mi mente, ¿no? Yo creo que más que nada por Hollywood, ¿no? Que es lo que la industria del cine siempre nos ha hablado. Nos hablan de reinos y muchas películas de eso, ¿no? Sí, El Señor de los Anillos, Gladiador, genial la película de Gladiador, por cierto. Robin Hood, ese tipo de películas que hay reinos, a eso se remonta a mi mente. ¿Y tú? Fíjate que me pasa muy similar, ¿no? En lo personal, digo, ya que entró con el tema de las películas y todo, me gusta ese tipo de películas, sobre todo el aprender como sus reglas, sus costumbres, no para implementarlas definitivamente, ¿no? Pero realmente es un estilo de vida muy, muy diferente. Se rigen bajo normas, bajo reglas muy diferentes. Entonces, tal es el caso, ¿no? Que hasta sus estilos de vida no son... Para ellos son normales, para nosotros puedan sonar extraños. Sí, anormales, ¿no? Tal es el caso del príncipe del Harry, ¿no? Que decidió renunciar, o sea, al trono, decidió renunciar a las posesiones, a ese estilo de vida, que dijo, ¿sabes qué? Ok, ya me casé, fíjate, o sea, qué curioso. Tocaste un punto muy interesante, porque bueno, esa familia en particular, la reina Isabel, el rey Juan Carlos, no es Juan Carlos, es Carlos nada más, sí. Y bueno, y sus hijos, Lady Diana. Eso, güey, él es hijo de la princesa Diana, ¿no? Sí, de la fallecida princesa Diana. Entonces, una familia muy controversial. Bastante. En las últimas décadas, ¿no? Al grado de que, ya pues, muchos, pues conocemos ahí varios, lo que sucedió con la princesa Diana y todo esto, que se salía del de los protocolos. De los protocolos, del molde, pero no dejaba de ser una figura muy relevante en el mundo, ¿no? Y ahora su hijo... Causó una reforma en ese sentido. Y el hijo, o sea, si tú dices, la mamá, ¿no? El hijo salió más bravo. Viene el hijo y renuncia. Sí. Digo, bueno, no sé. Tan es así que curiosamente llegó al grado, cuando sucedió lo de la renuncia de él, llegó al grado de que muchos especularon, lo van a matar. Tal como sucedió con su mamá, al rato lo van a matar, ¿no? Digo, especulaciones que dicen aún reporteros, aún medios de comunicación, en cuanto a que la muerte de la mamá, en este caso de Diana, fue a raíz de salirse de esos protocolos, de querer, pues sí, ella estaba consciente de la posición que tenía. Sin embargo, decía, ¿sabes qué? Es que puedo estar en esta posición, pero llevando este otro estilo de vida más libre, más abierto. Y entonces dicen que a raíz de eso pues la matan. Dice que todo eso fue planeado, fue un asesinato. Y reitero, y fue que cuando Harry decide renunciar, dice que lo van a matar. O sea, qué cosas, ¿no? ¿Tú cómo lo viste? A mí lo que unos dicen que por amor. No, más bien yo me preguntaría ¿a qué secretos o a qué información tuvo acceso
que fue tan impactante para él que dijo, yo no quiero tener nada que ver con esto? Ay, bueno, O sea, ¿a qué información pudiera tener acceso? Pudiera ser, y lo digo hasta cierto punto en un estilo de duda, porque pues él creció en eso, ¿no? O sea, siempre ha estado ahí, no todo lo conocía, definitivamente yo creo que se ha ido sabiendo muchas cosas, pero pienso yo que es más fuerte ese impacto cuando, por ejemplo, la esposa de él, o volvemos al caso de Diana, de fuera, no nació ahí, o sea, no nació en la realeza, no nació en la alta incurnia, no nació en ese estilo de vida, entra y te empiezas a saber muchas cosas, muchos secretos. Creo que puede ser un impacto más fuerte, ¿no? No sé. Bueno, está bien interesante lo que dicen. La versión que se da y que... La versión oficial, La ¿no? versión oficial que se da y eso, es que fue quería vivir una vida en otro sentido. O sea, su esposa está en el ámbito de acá de Hollywood y todo esto, y él quería romper ese protocolo de tengo que ser así, quiero vivir una vida común, normal. Ajá, entonces, pues bueno, ya en relación a eso, a mí me llama mucho la atención, ¿no? Digo, siempre quedará ahí la duda del motivo verdadero, ¿no? Sí, o a lo mejor sí lo es. Nunca lo sabremos, ¿no? Ajá, o a lo mejor sí lo es. Sí es por amor, sí es porque quería disfrutar la vida y ahora está especulando con más. Su esposa de esa manera, ¿no? Pero bueno, hablando ya de reinos y todo, es en este sentido, mira, creo que pusiste un ejemplo muy, muy bueno, porque va del reino jerárquico o de monarca. Él decidió otro tipo de naturaleza, vamos a llamar, y los reinos también tienen que ver con la naturaleza, o sea, de hecho, la naturaleza está dividida en reinos. Entonces, ¿cierto? Que va acorde a sus características. O sea, por ahí alguien dijo, a ver, vamos dividiendo. Reino animal, reino vegetal. Correcto. Sí. Entonces, nosotros en ese sentido, o sea, a lo mejor él dijo, bueno, yo no tengo que vivir bajo script, quiero vivirlo bajo otro reinado. Yo quiero otro régimen. Yo quiero otro régimen, yo quiero decidir, yo quiero otra naturaleza, una vida común, dijiste tú. Entonces, no sé, nosotros obviamente aquí en México no vivimos bajo una monarquía, un reinado, pero en ciertos aspectos, ¿qué implicaciones podría tener en nuestro diario vivir o nuestra... Que viviéramos en México bajo una monarquía. Bueno, venimos directo, ¿no? Bueno, es que ya ahí nos metemos en un tema de historia ahí interesante, sí. Según lo que yo estudié de historia, y tuve un profesor de historia muy bueno en secundaria, él nos dijo algo que a mí me cambió un poquito la mente, que cuando México se independizó de España, no le convenía un presidente, porque un presidente todos lo miraban como un igual. Pues tú qué más vas a decir, pues si tú eres del mismo pueblo, ¿cómo vas a ser presidente? Y entonces lo que mejor le convenía a México en su momento era un monarca, alguien que viniera de fuera y que la gente lo miraba como que, ay, viene de Europa, sí le vamos a hacer caso, ¿no? Instaurar un reino en México, que sí se quiso hacer en cierto tiempo con Maximiliano, y cuando estaba Benito Juárez como presidente, y pues terminaron sacándolo a mi estimado Maximiliano. Pero no sé cómo cambiaría en México el hecho de que fuéramos una monarquía. Es que hay cosas que quiero decir pero o sea, ¿tú crees que hubiera sido bueno? Yo creo que en un principio sí. En un principio sí hubiera sido bueno que México fuera una monarquía para poner un poco más de orden
en lo que pasó o sea, lo que pasó en los presidenciables de los primeros años de México, como México ya República Mexicana, pues no fue nada agradable. Hubo presidentes que duraban en el cargo unas horas, ¿no? Otros que duraban un año y los mataban, ¿no? A ese tipo de cosas pasaban porque no se creía en la autoridad de las demás personas. O sea, si ponías a una persona como presidente, un mismo mexicano, los mismos mexicanos no lo miraban como una figura de autoridad, lo miraban como un igual en quien simplemente llegó al poder porque quiere hacer sentirse superior cuando no es superior. Entonces, yo creo que en los primeros años de México sí hubiera sido bueno que hubiera un reinado. A ver, interesante. Para empezar, se ve que aquí el joven como que era aplicadito en la escuela, ¿no? Se ve que era... No, yo no era aplicadito. Yo era matadito. Sí, eras de los de siempre diplomitas. No, sí, yo sí era de primero, segundo, tercero rara vez, pero primero, segundo regularmente. Mira, sí, era nerdo en todo el sentido de la palabra. Hoy ya pasé de nerdo a godín. No es cierto. ¿Tú cómo ves en ese sentido? Interesante el punto que dijo, ¿no? Sí, interesante. Pero de acuerdo a tu pregunta, ahora sí que no sé cómo sería. Tendría mucho que ver la monarquía, definitivamente, quien estuviera, ¿no? En el poder. Digo, en este caso de los que estamos hablando, por ejemplo, de la reina Isabel, pues, o sea, ya la señora, o sea, digo, tantos memes que hay, se mueren tantos, ya, o sea, dicen, va a enterrar a Chabelo y ella todavía sigue a todo lo que da. ¿Cuántos? Sí, reinando, ¿no? La señora, y tú la ves, al menos en lo poco que se deja ver, la señora se ve enterita, o sea, fuerte. Se ve muy fuerte la señora, de verdad, ella camina y sola. no pierde el estilo. Sí, súper bien. La clase. Sí, sobre todo, ¿no? Entonces, sin embargo, bueno, hay muchas fuentes, no vivimos ahí, ¿verdad? Pero hay muchas fuentes que dicen que pues realmente, o sea, está la monarquía, pero ya ahora en la actualidad no del todo son los que rigen, no del todo son los que ya toman las decisiones, porque al final de cuentas ya tienen un presidente como... Un primer ministro. Un primer ministro como del país. Entonces, o sea, ya anteriormente sí lo que decían los reyes era ley. Era ley, exacto, era ley y san se acabó, ¿no? Yeah. Sí, es que en el nombre tiene una monarquía, pero en la práctica tiene una democracia. Exacto. Entonces, sí, hoy en día, en España, pues en donde todavía. Pues ya tiene. En España, en Inglaterra, sí. ¿Y dónde más? Ay, no sé si alguien de ahí en la audiencia que escriba, ¿no? Polonia todavía se manejan también. En esa zona. Sí, todavía hay algo. Todavía se manejan reyes y princesas, príncipes, Noruega. Toda esa zona de los Balcanes, ¿no? Ajá, sí, todavía se manejan esas. Ahora, interesante porque, bueno, para empezar, por ejemplo, el hijo creo que de la reina Isabel creo que se ve más acabado, ¿no? Y es el heredero. Entonces, muchos dicen que... Espérate, pero ¿cómo que el hijo de la reina Isabel? Sí, el esposo de ya, sí. Que es el heredero al trono. Sí. Pero muchos dicen que no le va a alcanzar, o sea, que hasta va sí, quién sabe, fallezca primero el hijo que antes que la reina. A lo que comentabas ahorita de cómo se ve la reina todavía, ¿no? Entonces, pero el punto que iba a decir era de que obviamente los reinados, depende, no cualquiera, o sea, yo quiero ser parte de la monarquía, yo quiero ser parte de esto, o sea, tiene que ver directamente con qué. Claro, ¿no? Es que de hecho, por ejemplo, ahorita se me fue el nombre del mayor, del hijo de Diana, el mayor, ahorita se me fue su ¿Es Henry y William? No, Harry es el que renunció. El que renunció, sí. Harry es el que renunció. El otro no me acuerdo. ¿Sí? ¿William? No sé, audiencia, amigos que están conectados, si se lo saben, pónganlo en un comentario ahí. O sea, William. ¿William? Sí, seguro. Bueno, si no, sobre Tony. Sí está más apegado a ese estilo de vida, sí está. Sin embargo,
uno de los requisitos en este caso para que ellos puedan contraer matrimonio es que tiene que ser de realeza. El linaje. Tiene que ser de linaje, o sea, es casarte con otra príncipe, o sea, con la hija de otro príncipe o de otro rey, para que siga el legado y siga, ¿no? Todo eso. No pueden casarse con alguien del pueblo, no pueden casarse con alguien fuera de su entorno, ¿no? Y él, sin embargo, él lo hizo. ¿Qué fue lo que pasó con Diana? Él lo hace. Sin embargo, pues esta chica hasta ahorita ha demostrado adaptarse muy bien, ¿no? Sin problema. Tuvo que aprender todas las costumbres, tuvo que aprender desde los saludos, desde la forma de vestirse, desde la forma de caminar, o sea... La forma de hablar, cómo dirigirse, la forma de hablar, o sea, a quién sí dirigirse, a quién no. Exacto, todo eso, ¿no? Entonces, bueno, aquí el que Harry, volvemos al mismo tema, es el que replica la parte de casarse con alguien de fuera, pero reitero, pues él sí decide, ¿no? Renunciar. Y es que llegamos a un punto cuando ya voy a sacar yo una vertiente así medio. A ver, ¿hacia dónde? Tiene que ver con sangre. O sea, la realeza tiene que ver con que hay un linaje ahí en el que sea la misma sangre. Dices tú, y no puedes pertenecer no te puedes casar con alguien del pueblo. El príncipe o la princesa tiene que casarse con otro príncipe o con otro rey o con otra princesa o con otra reina, porque tiene que haber un linaje ahí de sangre. Claro. Entonces, cuando traemos eso a la parte espiritual, la Biblia habla del reino, hablando del reino de Dios, y en ese reino no es un reino cerrado, es un reino al revés, es un reino abierto, que busca que todos vengan al reino, que nosotros extendamos ese reino, seamos un reino incluyente. Y luego en Pedro se nos dice que cuando pertenecemos a ese reino, por eso Pedro dice, ustedes son linaje escogido, pueblo adquirido por Dios. Es decir, que Dios en su reino dice, tú no tienes sangre, tú eres como una Diana, tú eres como la esposa de Harry. Tú no tienes sangre, tú no tienes realeza, tú no tienes linaje, pero te hago yo pueblo y te doy sangre y te doy realeza. Y te doy lo que necesitas para que pertenezcas a este reino, el más importante, que es el reino de Dios. Interesante lo que dices. Súper interesante. Porque todo este mes, este domingo cerramos una serie en nuestra iglesia, El poder de su sangre, ¿no? Y cerré precisamente este domingo con el tema del poder que hay en su sangre, hablando precisamente de cómo Dios, como bien lo decías, viene de un reino incorruptible, un reino ahora sí que sangre de realeza, ¿no? Totalmente. Entonces, nuestra sangre estaba contaminada, nuestra sangre, no podíamos pertenecer a esa realeza, no podíamos entrar en el reino, no podíamos ser parte del reino de Jesús, dentro del plan de Dios, dentro de lo que Él diseñó. Es por eso de que Jesús tuvo que venir a la tierra, es por eso de que Jesús tuvo que venir, no a través, hablando lo que es la relación sexual, no de hombre. ¿Por qué? Porque su sangre tenía que mantenerse pura, intachable, tenía que mantenerse su sangre intacta de realeza. Por eso es de que tuvo que, o era de Dios, o era de Jesús, que en ese entonces allá en el cielo existía, ¿no? Aquí en la tierra no, o a través del Espíritu Santo. Esas eran las tres opciones por las cuales María tenía que quedar embarazada, hablando, ¿no? Coloquialmente, literalmente, ¿no? Entonces,
Por eso es de que manda al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que viene y hace la obra en la Virgen María, y bueno, para que continúe la realeza. Una de las características, en este caso, del por qué los reyes aquí en la tierra procuran, o uno de sus mayores intereses es que precisamente sus hijos se casen con otros reyes o príncipes o princesas, es para mantener esa sangre pura, es para mantener esa sangre de realeza. Por eso es de que nuestro Dios tuvo que mantener esa sangre pura intacta de nuestro Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo, y venir entonces a crear una diálisis espiritual en nosotros. Mira, estaba bien interesante eso que estás diciendo, porque de acuerdo al linaje, el que tenía que venir el Mesías, tenía que venir del linaje de David. Entonces, es por eso que él se hace hombre y viene de esa árbol genealógico, sí, cierto, para cumplir la palabra en ese sentido. Pero nosotros como iglesia, esa parte que dijiste tiene que ver mucho con el pueblo de Israel directamente, sí, con los judíos, cierto, porque ellos son muy celosos en este sentido, ¿no? Sí. Entonces, era un cumplimiento para que ellos percibieran quién era el Mesías, quién era y que tenía que venir de esa y línea. lo recibieran. Más sin embargo, sí, exactamente, sí. Y lo recibieran. Sí. Pero a lo suyo vino, Claro, y los suyos no lo recibieron. Entonces ahí es donde entramos nosotros, los gentiles, los dianos, sí, los lady Christians, los que no teníamos nada que ver con ese pueblo, más sin embargo, para poder ser incluidos en el reino de Dios. Ya aquí metámonos, porque nosotros como cristianos, si alguien está viendo este podcast, pues nosotros somos cristianos. Nosotros como cristianos pertenecemos al reino de Dios. Entonces, pero para pertenecer a un reino necesitas forzosamente a ser de ese linaje. Ya tú lo decías, Pedro lo menciona. Pero bueno, ¿cuál es la pauta o cuáles son las condiciones para poder ser parte de ese reino? Pues bueno, nosotros fuimos engendrados por Dios. Cierto. O sea, Jesús le dijo algo a Nicodemo, que ahí se unen estas dos vertientes. Estos dos puntos. Nicodemo, que venía de este linaje, y se topa con ese Mesías, y empiezan a tener un diálogo, y de repente le dice Jesús: oye, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios, o no puede ser parte del reino de Dios. Esto le vuela la cabeza a Nicodemo, o sea, al grado de que hace una pregunta absurda, ¿no? O sea, ¿cómo puede un hombre volver a entrar a la matriz de su madre? O sea, bueno, pero pues le hizo, ¿no? Un maestro de la ley todo, le hace esta pregunta, y Jesús le dice: el que no nace del agua y del espíritu no puede ver el reino de Dios. Entonces, nosotros el derecho, ¿por qué decimos que nosotros pertenecemos a este reino, no? Bueno, porque la propia palabra nos dice que a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Esto, aquellos que son engendrados por Dios. Entonces, porque en este reino ni la sangre ni la carne pueden heredarlo, ¿no? Entonces, nos mete una ecuación, y aquí es donde a mí me hace el clic con los reinos en cuestión de su naturaleza o de sus características, ¿no? Este reinado tiene unas características bien diferentes. Entonces, al grado de que, pues, ¿cuál podría ser esas características? Hay tres puntos que quiero tocar.
Precisamente hablando del linaje, fíjense cómo está interesante esto. Jesús viene a través de su sangre a hacernos linaje escogido, ¿no? Y cuando viene, lo que Jesús comienza a predicar es: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces él viene a decir: aquí está el reino de los cielos, y yo soy la sangre que los va a hacer partícipes de este linaje para que puedan accesar a este reino. Entonces, por eso Marcos, cuando inicia su libro, sáquenme de duda, no estoy seguro si es Marcos, creo que sí es Marcos o Lucas, que comienza con la genealogía de Jesús y dice: desde David, desde Abraham hasta David hubo 14 generaciones, y desde David hasta el cautiverio de Babilonia hubo 14 generaciones, y este autor lo hace porque ese libro estaba escrito para los judíos. ¿Por qué? Porque en Abraham iban a ser benditas todas las generaciones de la tierra. ¿A través de quién? A través de Jesús. Entonces Marcos está diciendo: en Abraham tiene la promesa, se cumple en Jesús. Y David tenía la promesa de que a través de él iban a ser uno, del linaje de David iban a ser uno, que su reino iba a ser afirmado para siempre. Y esa promesa se cumple en Jesús. Entonces, por eso, cuando Marcos arranca este libro y comienza con la genealogía y dice: desde Abraham hasta David de 14 generaciones, y desde David hasta el cautiverio de Babilonia 14 generaciones, lo hace para decir: miren, en Jesús se están cumpliendo todas las promesas por las que ustedes no quieren recibir a Jesús. O sea, aquí está bíblicamente, ahora sí que en la Torá, que es el Antiguo Testamento, que es el que ustedes creen, ahí desde ahí se está cumpliendo que esa profecía se cumple en Jesús. Ahora, Jesús dijo algo bien interesante. Dijo: el reino de los cielos, y aquí tengo la cita, para no quiero mentirles. En Mateo capítulo 13, versículo 47, Jesús dice que el reino de los cielos es como una red que recoge toda clase de peces. Ahora, si vemos el reino como una red, o sea, eso significa que tú predicas reino, yo predico reino, Juanma predica reino. No somos competencia. No. Somos reino. Sí. Entonces, somos una red que está buscando acercar peces, suponiendo que los peces son las almas. Entonces, si somos una red, significa que si Juanma le va bien, porque somos una red, a mí me va bien. Si Tony crece, yo crezco. Si yo crezco, ustedes crecen junto conmigo. ¿Se me explico? Y entonces, porque el reino crece. Exactamente, porque el reino crece. Porque si la red se hace más grande, porque si en mi colonia se ponen más iglesias, no significa que la iglesia que está allá a la vuelta de la esquina es competencia mía. No. Significa que la red está creciendo. Entonces, que al final de cuentas estamos para enriquecer el reino de Dios. Exactamente. Entonces, muchas veces, y esto lo vi a raíz ahora unas fotitos que estuvimos subiendo de reformadores, y alguien, hay una conferencista que se llama Lulú Rocha. Ella me puso un hashtag que dice: soy complemento y no competencia. Y dije: wow, sí, cierto. Hablando precisamente del tema pasado que hablábamos la semana pasada de complementos. Entonces, cuando ves el reino de Dios como una red, te das cuenta que somos complementos. Y no hay competencia. No somos competencia. Cierto. Que si ustedes crecen, yo crezco. Y si todos viéramos el reino de Dios de esa manera. Es que estamos en el mismo reino. Sí, claro. Al nacer de nuevo, nacido de nuevo, sí. Naciste de nuevo, nací de nuevo, nacieron de nuevo, pertenecemos al mismo reino. Sí. O sea, así. Ahora, bueno, continúa ahorita. No. Bueno, o sea, es tremendo porque el pertenecer al mismo reino, claro está que pertenecemos a la misma familia. Qué tremendo es cuando a uno de mi misma familia yo lo quiero sacar. Creo que vas a... Dilo. O sea, sí, lo quiero sacar de mi familia. Lo quieres excluir. Lo quiero excluir. Excomulgar.
excomulgar, lo quiero crucificar, lo quiero latigar, lo que tú quieres. O sea, ¿por qué? Porque quieres sacar de la herencia. sí, o sea, porque a mi vista, a mi pensar, tú no tienes derecho de pertenecer a este reino, a esta familia. Está fuerte eso que acabas de decir. O sea, ¿sí? ¿qué poder tenemos nosotros para decirle a alguien, no eres de este reino? Mira, creo que eso que acabas de decir sucede mucho. Mira, una cosa es que te hayan introducido al reino. Otra cosa es que vivas en el reino. Claro. Entonces, eso que acabas de decir por lo regular le pasa a la gente. Vamos a ponerlo, bueno, lo veo yo así, ¿no? Lo veo yo de esta manera. El entender el reino de Dios o el vivir en el reino de Dios son dos fases. La primera, ser incluido, y la segunda, el poder comprender, entender las características, la naturaleza en ese reino para poder empezar a vivir. Oye, es como, obviamente si hablas de un reino, estás inmediatamente, creo que otra cosa que se te viene es herencia, ¿no? Herencia. Entonces, pero en este reino resulta que es una herencia inconmovible, que no tiene fin, que es inmensamente, o sea, es interminable. Y perdón que te interrumpa, y que la recibes, esa herencia, desde el primer día. Claro. Que tú formas parte de este reino. No es una herencia que hasta que, como normalmente mueras, te la van a entregar. No, pues ya para qué. Bueno, pero tiene mucho sentido y claro. Es un buen punto a lo que voy. A muchos en la comunidad cristiana esperan con ansias ir al cielo. Para ir al cielo pues tienes que morir para recibir su herencia, cuando no es así, cuando desde ya nosotros somos partícipes. Por algo Pablo le dice a Timoteo, echa mano de la vida eterna. O sea, entonces ahora hay gente, y creo que eso que dijiste hace rato se aplica con la gente que solamente creen que el reino de Dios es que te hayan salvado. Pero hay otros que quieren trascender y que quieren, oye, a ver, pues yo quiero conocer mis derechos, yo quiero conocer mis obligaciones, qué me pertenece. Derechos, sí. Claro, también hay obligaciones o responsabilidades para poder, no te van a soltar toda tu herencia de un jalón, si no llegas a una madurez. Por eso es importante madurar, y esa madurez tiene que ver con entender este reino, entonces, y la naturaleza que poseemos ahora nosotros. Entonces, mucha de esa gente que tú dices que quiere excluir a otros, por lo regular es la gente que se queda en esa fase de salvación, y que los otros que quieren, a ver, yo quiero, mira, voy a poner un punto muy, muy específico, la parábola del hijo pródigo. La verdad es que cuando nos la enseñaron, todos crucificamos, no sé, yo sí, al hijo pródigo en su momento, pero hoy no, o al menos yo hoy lo veo de otra forma. Cierto. O sea, este hijo pródigo se atrevió a pedir algo que le correspondía, y tanto le correspondía que el papá se lo dio. Entonces, obvio, ya después hizo algo que no debió haber hecho, que es malgastarla. Por eso es importante que nosotros conozcamos lo que tenemos para no malgastar o ser malos administradores de lo que ya nos pertenece. Pero el hermano del hijo pródigo es ese que dijiste, que se molesta cuando el padre dice, no, yo lo quiero volver a poner en la posición. ¿Pero por qué? O sea, no sé, ¿o cómo lo ven ustedes? Yo dije algo la semana pasada que lamentablemente no salió al aire, porque fue cuando se cortó. Vamos, complementos, y aquí está Yashua que nos está ayudando en multimedia. Muchas gracias. Aquí un aplauso a Yashua que tiene todo al 100. Ahí mándenle bendiciones en los comentarios. Yo dije algo la semana pasada y no salió al aire, que los dos hijos, tanto el pródigo como el otro que se quedó con el papá, tenían la misma bronca.
sea, los dos, uno pidió dame lo que me corresponde y se fue y se lo malgastó. O sea, se fue y hizo testimonio. Ya que hizo su testimonio, ya se regresó para compartirlo con todos. Y el padre, o sea, no lo excluyó, o sea, al contrario, y no le puso un anillo. Ya te gastaste lo que... Ya, pues ya, es de tu herencia, o sea, Se te ya te acabó. gastaste, pero no dejas de ser mi hijo, y te sigo amando. Y entonces, ese hijo que se fue a hacer testimonio pudo entender la importancia del amor de su padre, y que lo importante era el amor que su padre le tenía a él, y el amor que él le tenía a su padre. Sí. Y el otro hijo que no se fue a hacer testimonio, que ahí estuvo con su padre, que estuvo chambeando, y que estuvo ahí atorándole y con todo, ese seguía interesado en lo que tenía en el padre y no en el padre. Claro. Y todo, no, es que este se fue y se lo malgastó, sí, pero ese se fue y se lo malgastó y entendió el mensaje. Claro. Y el otro ahí se quedó. Tuvo un entendimiento. El otro, a este que se fue, o sea, lamentablemente tuvo que llegar hasta que se le antojaba la comida de los cerdos. Ajá. O sea, tocó fondo. Sí. Pero cuando tocó fondo, entendió. Dijo, hey, o sea, porque dice la Biblia que volvió en sí. O sea, ya había ahí un cautiverio mental y volvió en sí y dijo, ¿qué estoy haciendo aquí? Sí, O sea, si yo tengo a mi padre, hasta ahí entendió. O sea, oye, un pedazo de pan era algo, o sea, valiosísimo, ¿no? Fíjense cómo él entendía el amor del padre, que él decía, mi padre no puede ser tan malo que cuando yo llegue, aunque sea como un jornalero, pero me va a aceptar. Sí, mínimo. Pero cuando llegó se encontró con que el padre lo repuso en su lugar. Sí. Es que nunca perdió su posición. Es que nunca perdió su posición. Ante el padre nunca. Ante el padre siempre padre fue el mismo. Sí. Y entonces la gente muchas veces, nosotros, y lamentablemente porque a veces yo lo he sido así, a veces nosotros somos así de que no, pero si yo soy el que ha estado aquí, el que está aquí Nunca presente, he pecado, yo nunca he pecado, yo estoy haciendo las cosas bien. Y cómo viene este otro ingrato que andaba allá de pecador, de hijo de Satanás, y lo vieron por allá. Sí. Con esto no estamos fomentando, ¿verdad? No estoy diciendo que se vaya a hacer testimonio, para nada. Guárdese, manténgase en casa, pero entendamos, claro, pero que lo importante lo que es tiene. el amor del Padre. Sí. Y amar nosotros al Padre. No. Imagínate, ¿tú crees que volvió a malgastar lo que le volvió a dar el padre? Obvio, no. No, pues se quedó ya con el anillo, ya se... No, ya oye, se o sea, todo, disfrutar la ¿sabes? vida, ¿no? A veces creo yo, al menos yo me he identificado con las dos posiciones, y muchas cosas que antes yo pensaba que eran pruebas o ataques del enemigo, hoy entiendo que simplemente eran consecuencias de una mala administración, y háblese en el sentido que sea, de salud, financiero, del tiempo, la familia, etcétera, ¿no? Podemos poner muchas cosas, porque no solamente se trata de dinero. El reino de Dios no es dinero. O sea, no es así la etiqueta principal del reino de Dios. Es una de las cosas, el poder ser administradores también, poder manejar finanzas. Él es el rey, el dueño del oro y la plata. Entonces, simplemente, pero el hecho de que sea el dueño del oro y la plata no significa tampoco que nos la va a dar toda, si no la sabemos administrar. Entonces, yo sí me he identificado con eso, y créanme que varias situaciones ahora he entendido decir, ok, es que la verdad no administré esto bien. Entonces, por ejemplo, ustedes tienen una gran ventaja, y yo se los digo a jóvenes que he platicado, saben que ustedes acérquense con personas mayores que ya tienen una experiencia, para que ustedes 20 años atrás o 10 años atrás aprovechen ese tiempo de experiencia que el otro les puede transmitir, y no cometan los errores, y administren mucho mejor todas las cosas. Entonces, sí, evítense el error que el otro ya cometió. Claro, si aquel se aventó 10 millas y sabes que descubrió un atajo y te comparte el atajo, pues, o sea, qué padre, sí, ¿no? Ahora, quiero retomar un poquito la cuestión que mencionaste hace rato, ¿no? El vivir en este reino, por decirlo así, es llevar un estilo de vida. Hay reglas, como decíamos, ¿no?
hay formas para llevarlo. Y al principio estuvimos hablando de un ejemplo muy peculiar, el de Harry. Él decide no llevar ese estilo de vida y renunciar e irse a otro reino. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí. O sea, no es la misma categoría de reino en la que vivía, en la que nació, en la que creció, pero al final de cuentas se fue a pertenecer a otro reino muy diferente. A lo mejor ahora es más libre. Sí. Pues me imagino yo que por una de las cuestiones... No lleva un peso sobre él, ¿no? No lleva un peso sobre él, exactamente. Entonces, pero... Muchos dicen, es que la vida del cristiano es bien pesada, es bien difícil, para todo esto no, y esto tampoco, y no hagas lo otro, y no hagas aquí, y no hagas allá, y puro es no, y no hay reglas y reglas tras reglas. Cuando realmente muchas de esas reglas, y lo digo con mucho respeto, son reglas humanas. Ajá. Son reglas impuestas por hombres. Tradiciones, dogmas. Por tradiciones, por la religión. Tradiciones yo creo que es la más así, Bueno, ¿no? Vamos a dejarla ahí, ok, ¿no? tradiciones, ¿no? Pero cuando Cristo nos habla de una libertad, no libertinaje, esto es muy importante aclarar. Cuando Cristo nos habla de una libertad, cuando la vida en Cristo es para disfrutarse. Tú dijiste algo, a lo mejor por el peso que cargaba, ¿no? ¿Cuántas de las veces vivimos un cristianismo? Y eso también se los decía en una predicación a la iglesia. ¿Cuántas veces vivimos en un cristianismo como el pípila, cargando un peso tan tremendo que realmente por eso hay tanto cristiano frustrado en las iglesias que llegan a decir, oye, me iba mejor cuando no buscaba a Dios. Sí, esa expresión es muy común. Es muy común. No, oye, tenía menos problemas, me iba mejor, vivía más a gusto, más tranquilo, sí me aventaba mis problemas, sí me aventaba mis pleitos y todo, pero no como ahora. O sea, ¿por qué? Porque si llega a vivir un cristianismo con un peso tremendo, y no hagas esto, y no hagas lo otro, y acá, y arreglo, y en vez de disfrutar, se vuelve pesado. Es que tocaste unas fibras bien sensibles, muy buenas, y que yo concuerdo. Por ejemplo, hay un texto que dice, porque la ley del espíritu de vida nos ha librado de la ley del pecado. O unos dicen de muerte, ¿no? O de la muerte. Entonces, ese texto está increíble. O sea, nos está diciendo, antes nosotros vivíamos bajo esta ley. Normas, bajo reglas. Era un peso. Sí. Tenían que estar esclavitud. Tenían que estar haciendo sacrificios continuos y todo, ¿no? Pero dice, la ley del espíritu de vida. Esa ley ahora opera en nosotros. Nosotros nos debemos de regir por esa ley. Yo platicaba con alguien y justamente le hablaba de este punto. Y le decía, ¿por qué cuando alguien viene al reino de Dios, los nuevos creyentes, empezamos a enseñarles, a darles una formación como de un pecador que necesita ser renovado? ¿Y por qué mejor no les enseñamos a partir de hoy tú perteneces a otro linaje, a otra ecuación, a otro reino? Esta es tu nueva naturaleza y esta es la ley que ahora opera en ti. Despreocúpate de esto y esto, ya despójate de todo lo que te agobia para que puedas avanzar. Entonces tiene que ver con esto que decía. Entonces, la verdad, no sé ustedes, pero yo así fui formado. Entonces, esto pues obviamente lo vas a replicar y lo vas a replicar y lo vas a replicar y lo vas a replicar. Yo, otro punto que también le decía justo a esta persona, yo le decía, mira, para mí no debería haber existido nunca la reforma. Nunca debe haber existido la reforma, ni los reformadores.
Y me dijo así directamente, oye, ¿cómo me puedes decir eso si estás en Reformadores? Si estás en Reformadores, no tiene sentido. Le dije, no, sí tiene mucho sentido, o sea, la verdad es que sí tiene mucho sentido. Y le decía, ¿en qué aspecto? La Reforma en 1500, allá con Martín Lutero, yo le decía, ¿qué tanto reformó? ¿Qué tanto realmente reformó de todo el núcleo original de la iglesia cuando fue fundada? O sea, hubieron 1500 años, bueno, no, 1200 años, porque a partir del año 300 con Constantino es cuando empieza a haber la debacle y esta corrupción. Sí, se institucionalizó la iglesia. Ajá, entonces ahí es donde empieza a venir la debacle, 1200 años hasta que viene la Reforma. Pero yo le decía, ¿qué tanto nosotros estamos conscientes que volvimos al estado original de la iglesia? Yo creo que no mucho. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿por qué no hablamos más del nuevo pacto? Porque todos los hijos de Dios deberíamos de tener el mismo nivel de revelación, de entendimiento. No sé cómo lo ven ustedes. Para mí esa es una ecuación. Es que dice que los de la iglesia al inicio tenían todas las cosas en común. Y un texto que a mí me marca mucho, dice que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. O sea, nosotros tres aquí tenemos ahí un reto de llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Y ahora imagínate, no sé cómo lo ven ustedes, yo eso a mí me embota. Es que soltaste una cantidad de, una ráfaga de información así a discreción. Varios puntos. Primero, el Espíritu Santo es el que trae convicción de pecado. Yo no soy el Espíritu Santo. Ni yo. Ni ninguno de los que estamos aquí. Tenemos al Espíritu Santo. Claro. Opera a través de nosotros. Operamos a través del Espíritu Santo y el Espíritu Santo opera a través de nosotros. Pero yo no soy el Espíritu Santo. Y yo lo voy a convencer de pecado. Porque convence de pecado, ¿quién es? Sí. El Espíritu Santo. Claro. Jesucristo miraba a los pecadores. Dice la Biblia que llegó el joven rico. Todavía no decía nada el joven rico. Todavía no hablaba. Todavía ni siquiera había expuesto su tema. Y Jesús le amó. Sí. Sí. ¿Y estaba bien o estaba mal el joven rico? No, estaba mal. El amigo tenía una avaricia y una codicia tremendas que no se podía deshacer de lo que tenía. Tenía una doctrina. Y un dogma ahí de que él había seguido toda la ley. Él era bueno. Él era bueno, pero él tenía codicia, tenía avaricia. Él quería, le gustaba lo que él tenía. Sí. Y Jesús, o sea, no es como que Jesús no sabía. O sea, Jesús sabía en la pata de la que cojeaba este amigo, por lo mismo le dijo, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme, porque Jesús sabía de qué pata cojeaba. Pero le amó. Claro, sí. Entonces, a veces nosotros queremos primero te convenzo de pecado y luego te amo. ¿Sí? Primero te corrijo y luego te amo. Primero te digo todas las cosas en las que estás mal y luego te amo. Y la Biblia dice, oye, cálmate. O sea, Jesús primero amaba. Sí. Primero le amó al joven rico y luego ya que lo amó y ya que le mostró su misericordia, así como se lo hizo con la mujer adúltera, que primero la amó también, ya que le mostró su misericordia, que le dijo, hey, ¿dónde están los que te condenan? No, pues ya se fueron. Yo tampoco te voy a condenar. Le muestra su amor, y ya que le muestra el amor y que entiende las personas el amor de Dios, entonces sí, vete y no peques más. O sea, pero nosotros volteamos la tortilla. Primero, no. Primero no peques. Primero, si vas a venir a esta congregación, a ver, primero te me pones zapatos de vestir, corbata, porque aquí no es una falta de respeto que vengas a la casa de Dios y te pares en el lugar santísimo y que traigas shorts. Empezamos con la ecuación al revés. Primero la carne, luego vemos el alma y al final del espíritu. O sea, cuando es al revés, tenemos que ver el espíritu
Sí. El arma y ya después el espíritu. Sí, el causará el efecto. Sí, hace un efecto, pero estamos arrevesados. Sí. Y fíjense cómo es la cosa. Y aquí estoy metiéndome en otro tema. Todo por un dogma incorrecto. A mí cuando yo por primera vez en mi congregación le dije escenario al altar, hombre, casi me crucifican. ¿Cómo? Ese no es un escenario, ese es el lugar santísimo. Dije yo, a ver, no, aguanta. Y tú eres un levita. Yo soy un levita, o sea, sí. A ver, aguanta. Un momento. ¿Dios? No, me río, pero. Sí, pero yo sé, es en serio, entiendo el sarcasmo. Pero es en serio. Dios ya no habita en un templo hecho de piedra. Dios habita en piedras vivas. ¿Y quiénes son? Somos nosotros. Este lugar los santuarios se santifican porque llegaron los santos. Porque llegué yo, o sea, Dios está aquí. Y la iglesia no es esta, la iglesia es donde estemos juntos. O sea, dice la Biblia que donde estén 2 o 3 congregados, en el nombre de Jesús. Aquí está Jesucristo en este momento. Ah, claro. Y a donde nos vayamos, porque podemos estar ahí en la Starbucks de Macroplaza, o podemos estar a media calle reunidos y congregados en el nombre de Dios, y ahí hay iglesia. Entonces, porque ahorita estamos en un escenario, este escenario es un lugar de reunión, aquí no es la iglesia. La iglesia es cuando nos reunimos corporalmente y cuando juntos adoramos a Dios. Esa es la iglesia. Este no es un lugar santísimo. Sí. O sea, Dios no va a mandar un rayo porque yo me subo aquí con unos Vans o porque yo toque la batería con gorra. O sea, Dios no es como que va a decir, oh, ese soy el lugar santísimo con una gorra. Voy a mandar un rayo y los voy a exterminar. Voy a mandar juicio sobre... No es cierto. Pero es que antes el sacerdote todo un año se llevaba para santificarse y purificarse y poder entrar al lugar. Sí. lugar. Ya que dogmas. Como ya que bien tocaron dices, ¿no? ese punto, por ejemplo, o sea, dame un segundito, nada más quiero saludar súper rápido a los que están conectados con pues, nosotros. prioridad, Sí, saludos. súper rápido. Aurora Ramírez, Aide, Sergio Martínez Jr., saludos. René Betancourt dice saludos, bendiciones del Ministerio de Varones Esforzados, Iglesia El Calvario, del Pastor Javier Majalca. un Saludos. Gracias, de verdad, muchas para gracias ellos. por estar conectados, cada uno de ustedes. Gracias, de verdad. Ahora sí, Tony, continúa. Sergio Márquez nos mira desde Puerto Nuevo. Sergio A ver cuándo Sí, lo Márquez visitamos, Martínez. Martínez. Sergio Martínez No, Sergio Jr. Martínez. No, Sergio Martínez. Sí, es de ya- aquí de Florido. Ah, ok, entonces Sí. hay otro Sergio que es Sergio. Hay que visitarlos ambos. Sí, tengo que visitarlo. Si me estás viendo, te voy a caer en Puerto Nuevo un día de estos. Quiero langosta. Le vamos, sí. Le caemos. Bueno, Oye. grabamos un podcast ahí. Ah, ya lo Me grabamos. parece genial. Va, anotado. Oye, no, lo que iba a decir es que, por ejemplo, una de las cosas en las que la ecuación está pues, incorrecta, pues es de nosotros, la iglesia, somos el cumplimiento de la promesa Abraham, por ejemplo. O sea, nosotros no venimos de el linaje del pueblo de Israel, por eso no somos levitas. O sea, porque yo que sepa, yo no vengo de la tribu de Leví. O sea, entonces, Que es a los que se les llamó levitas sí. a raíz de... Entonces, por ejemplo, esa es una ecuación que mal utilizamos para decir ahora, para llamar a los músicos. Entonces, Ya te diré que a todas las mujeres de nuestra congregación les digamos Dorcas. ajá, o bueno, ¿cómo se les dice a ellas, no? Bueno, pero ya sería otro tema. Pero el punto que quería tocar, pues, o sea, poner era este ejemplo. O sea, nosotros somos el cumplimiento de la promesa Abraham. En tu simiente serán benditas todas las naciones. de la tierra. Ahí estábamos nosotros. En esa visión, en esa revelación que se le dio a Abraham, estábamos nosotros. Entonces, ahora, nosotros somos, dice que de 2 pueblos, Hizo uno. o sea, la iglesia es otra ecuación. Sí. O sea, por eso nosotros no debemos de judaizar. Sabemos de dónde proviene nuestra salvación y todo, y amamos, lloramos por Israel y todo, y lo seguimos bendecimos, bendiciendo, sí es. sin duda alguna, porque sabemos que de ahí proviene nuestra salvación. Pero
nosotros nos fuimos llamados, bueno, ese es otro tema que después hablaremos, ya donde habla de las fiestas, de los días de reposo y todo esto. Pero a lo que voy es esto, todo el mal comprender todas estas cosas crean esa carga que tú decías. Se vuelve pesado, dices, no, y para ser cristiano, no, espérate. La Biblia nos dice y nos llama, dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo los hizo libres. O sea, les está diciendo, hey, de esto se trata este reino. Ustedes simplemente asegúrense de estar firmes en la libertad. Oye, la libertad es una de las cosas más valiosas que podemos tener. Desde no ser esclavos literalmente hasta tener libertad de expresión. Entonces, ahora, en este reino no solamente somos libres, sino que somos hijos, somos herederos y nos somos llamados no solamente para hacer eso, sino para representar a nuestro papá, a nuestro padre. Entonces, oye, no es lo mismo que tú veas a Dios como Dios, que a Dios como Padre, o que tu papá te dice, oye, quiero que vayas y me representes, quiero que vayas a tal lugar, tú di que yo te mandé. ¿Cómo llega uno? O como decía, ibas tú a la tienda hasta pedir fiado, ¿no? A lo mejor, dice mi papá. A la cuenta de mi papá. A la cuenta de mi papá que lo apunte. Y tú sentías que estabas pagando con tarjeta de crédito, con un cheque, o sea, ¿por qué? Porque tu papá te mandó como un representante. ¿Cuánto más como hijos de Dios? Sí, sí es cierto. Ahora, nosotros a veces, la pregunta es, ¿no la creemos? Hablo y empiezo desde los que tienen la asignación en ministerios. ¿No la creemos? Porque dice otro texto, de lo que sabemos, hablamos. De lo que vivimos, de lo que experimentamos. Entonces, nosotros no la sabemos toda, pero no sé ustedes, pero al menos yo sí tengo esa expectativa y esa hambre de conocer cada vez más todos mis derechos para poder vivir en esa plenitud a la que fuimos llamados, ¿no? Es que precisamente por no entender, porque a veces hay quienes sí se la creen y se la creen en serio, pero se la creen mal. Sí, es peor que la ignorancia es una falsa creencia. O sea, estar seguro de algo que es falso es peor que no conocer nada de ese tema. Entonces, lamentablemente, estamos llenos de falsas creencias y además estamos seguros de que eso que creemos es verdad cuando no siempre es verdad. Como absoluto. Entonces, por eso se genera lo que decía Juan ahorita. Nos ponemos en la puerta de la gracia y entonces yo empiezo a decidir quién sí puede entrar y quién no puede entrar. Y quién sí merece estar y quién no merece estar. Y quién sí es digno y quién no es digno. Ni que fuéramos Odín. O sea, claro. Nos ponemos a decidir quién puede acceder a la gracia y quién no puede acceder. Y sin darnos cuenta, y esto es algo que yo prediqué una vez, y está fuerte. Sin darnos cuenta, podemos llegar a estar blasfemando contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué? Porque Jesucristo viene a sacar a un demonio y los fariseos dicen, saca demonios por el nombre de Belcebú. Le están atribuyendo a la obra de Dios, se la están atribuyendo a Satanás. Sí, qué fuerte eso. Y inmediatamente Jesús dice, toda blasfemia contra el Hijo del Hombre va a ser perdonada. Toda blasfemia contra el Padre va a ser perdonada. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo, esa no va a ser perdonada. ¿Qué significa? Que ante la evidente manifestación del Espíritu Santo, y del atribuírsela a Satanás, estamos blasfemando contra el Espíritu Santo. Entonces... Claro. Y metió esta cuestión del reino, Dice, a ver, ¿un reino dividido? Un reino dividido. A ver, sí, usen lógica, no les digo, usen la lógica. Aclaremos. Las tinieblas también son un reino.
Sí. Porque Timoteo dice que Jesucristo nos movió del reino de las tinieblas y nos asignó al reino de los cielos. No. Y dice, ¿quién es el príncipe del reino de las tinieblas? Satanás. Entonces, cuando yo digo, es que Juanma, yo lo veo como que, pues no, es que Tony, yo lo veo como que, pues no, a mí se me hace que él no pertenece al reino de Dios. O hasta aquí. Yo no sé si pertenece o no pertenece. Si perteneces o no perteneces. Pero al momento al que yo me atrevo a afirmar falso profeta, si no estás en el reino de Dios. Ya te metiste. Fíjate, me leíste porque estaba pensando algo de. Si no estás en el reino de Dios, en automático te estoy mandando al reino de las tinieblas. ¿Se me explico? Ajá. Entonces, sí, entonces estás si lo que tú estás haciendo, yo estoy diciendo que viene del poder de Belcebú, entonces estoy haciendo lo mismo que los fariseos. Estoy diciendo que tu poder, pero yo no sé si tu poder viene o no viene. O sea, por eso yo no me atrevo a hablar. Hay gente que se atreve a decir, no, es que Cash Luna, no, es que Dante Gebel, es que son unos falsos. Yo no sé. Sí, mira, un texto que sacan mucho para este tipo de cosas es que los postreros días vendrán falsos profetas. O sea, siempre sacan ese texto. Bueno, ok, yo creo que hay falsos profetas. Yo también creo. Pero para ver algo falso tiene que haber algo verdadero. Si no, por pues sus no frutos tiene. los conocerás. Si no, no tiene sentido lo falso, ¿no? Totalmente. Entonces, ¿por qué no te abocas a lo verdadero? Entonces, Es que hay una analogía. por ejemplo, los que dicen que ya no hay revelación. Pero, o sea, inconscientemente, o no sé si consciente, estás poniendo una limitante. O los que dicen, la profecía no es para los humanos. O sea, pues no sé, o sea, hay Es que varias hay un cosas, punto. nos podríamos ir aquí, pero lo importante aquí, o sea, y bueno, es conocer lo que sí. O sea, a veces nos enfocamos tanto en eso que acabas de decir, en lo falso, en esto, en lo otro. Por ejemplo, a veces nos enfocamos mucho en el anticristo, a ver, espérate. Ok, sí, eso, pero ¿por qué no te enfocas en conocer tu reino? Ese reino va a durar 7 años. Nosotros pertenecemos a uno que es inconmovible. Que primero va a reinar y luego va a ser eterno. Sí, dice, el milenio es la introducción a la eternidad. La antesala. La antesala de la eternidad, ándale. Espera. Entonces, ¿por qué no nos abocamos mejor a conocer todas estas cosas? Mira, así súper rápido, puede haber muchas, yo creo que muchas respuestas a esa incógnita que tú acabas de lanzar, ¿no? Una de ellas ahorita que se me viene a mí a la mente, muy simple, muy fácil, ¿no? Es cuando, por ejemplo, no te gusta una comida, ¿algo si les gusta la birria de chivo? A mí sí. Bueno, a mí no. Cosas de gordo. A mí no, digo, por decirles, a mí no me gusta, se me hace apestosa, se me hace A mi mamá tampoco le gusta feo, para no nada. sé, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasa cuando algo que no me gusta y no lo has probado y tú empiezas a ver y dices, es que no me gusta porque se ve así, y no, es que tiene una consistencia, es que no sé o sea, no lo has probado. Cuando no has probado, no. O no te has atrevido a probarlo porque te dijeron. Porque te que dijeron, está malo. Ajá. te dijeron que está malo. No, es que dicen que saben. Ajá, es que dicen Bueno, que saben. pero ¿Ya ¿tú lo probaste? sabes? Ajá, exacto. Definitivamente. Perdón, dale. nada más cierro mi aportación con esto. De acuerdo a la cuestión que lanzaste, es eso. O sea, este tipo de personas no han probado este reino. Ni nosotros hemos terminado de probarlo. Claro, Es una realidad. yo creo- Totalmente. Pero creo que estamos, al menos yo veo probándolo. eso, ¿no? Yo creo que no lo vamos a terminar O sea, porque el mismo Pablo dijo y ni yo creo que lo haya alcanzado aún. Exacto. Bueno, es que hasta que no seamos incorruptibles, Hasta entonces tenemos experimentaremos. Sí, ¿no? Eso, bueno, ajá. Pero digo, pruébalo. O sea, Pero hay mucho que probar. sí, hay muchísimo que probar. Pruébalo. Entonces, nos vamos por lo que oímos. Nos vamos por la apariencia, por cómo se ve, porque híjole esto, no, es que míralo, o sea, sí, no, yo digo que sí, porque mira, ¿sí me explico? Cuando, ¡hey! Enfócate, como bien dices, en conocer y probar ese reino al que perteneces. Claro.
Ahora, Sí, para aportarle esa analogía que estás diciendo. Okay. sí, es que A mí me tengo lo algo. A mí me lo explicaron de una forma. Ya vamos a terminar con... Ya Sí, casi, ya de vamos, hecho, ya vamos, casi, ya ya vamos vamos cerrando. aterrizando. A mí me lo explicaron de una forma magistral con un ejemplo bien sencillo. Una anécdota. No sé si sea real o no, pero acaso funciona. Resulta que había un hombre que podía identificar los billetes falsos, los dólares falsos. Y él tenía un récord en identificar dólares falsos. Si traían un dólar y él te podía decir si ese billete era real Lo agarró el FBI. o era ¿verdad? falso. Lo miraba así, te decía, este billete es falso. Él podía identificarlo y lo ponían a prueba para que identificara billetes falsos. Oh, ya leí eso. Es algo verídico, Identificaba los billetes falsos. Es alguien que lo agarró el FBI por falsificar billetes. Entonces lo entrevistan y le dicen, oye, ¿qué ondas? ¿Cómo le haces? O sea, Ajá. de seguro debes conocer todos los billetes falsos. O sea, debes saber de bien. tantos que hiciste falsos. Debes saber bien cuáles son todos. O sea, y debes ubicar todos los billetes falsos. Él dice, no. No. Y entonces, ¿cómo le haces? No. Es que yo estudié el billete real. Conozco el verdadero. Yo conozco exactamente cómo es de pío a pa el billete real, el verdadero. Por lo tanto, como sé perfectamente cómo es el verdadero, puedo identificar los que son falsos así. Exacto. Porque sé cómo es el verdadero. Es real, googleenlo ahí, búsquenlo, ahorita no me acuerdo del nombre, pero no, es Ahora, un caso verídico. Yo conozco a mi papá. Yo a mi papá lo conozco perfectamente. Y si viene Juanma un día y me dice, ¿sabes qué, David? Tu papá dijo esto. Sin necesidad yo hablar a mi papá. Yo ¿sabes? puedo identificar si eso lo dijo o no lo dijo. Si son sus palabras. Si son sus palabras o no. Entonces, porque yo conozco a mi papá, porque paso tiempo con mi papá, porque sé quién es mi papá. Y si llega a decir algo a mi papá que a lo mejor a mí me queda en duda, yo tengo toda la confianza de levantar el teléfono, presionar un botón y decir, papá, ¿qué onda? ¿Dijiste esto sí o no? Listo. Y se acabó, porque yo conozco a mi padre. Si conociéramos al Padre tan bien como para poder identificar lo que Él dijo y lo que Él no dijo, Ay, qué fuerte está eso. entenderíamos qué de todo lo que hay alrededor en las predicaciones, qué de lo que hay alrededor, sabríamos con puntualidad si este es o no es falso profeta. Y lo peor es que no habría necesidad de ponernos a decir este y este son falsos profetas, porque el mismo Pablo, cuando mencionaba a los falsos profetas, decía, ustedes probaron a los que se decían y encontraron quiénes eran falsos profetas y quiénes no, pero no enlistó cuáles eran y cuáles no. Sí, o sea, probaron los espíritus y todo o sea, pero no les mandó una lista a todas las bien. iglesias y a todas las cartas para decirles estos son los falsos profetas. Dijo, no, ustedes los probaron y encontraron cuáles sí y cuáles no. Ajá. Y a veces muchos cristianos nos tomamos el ministerio de decir, yo les voy a desenmascarar a todos los cristianos que no se dan cuenta, porque seguramente ningún cristiano tiene discernimiento del espíritu más que yo, y les voy a decir que estos son los falsos profetas. Oye, ahora, todos estos, o sea, tenían esa capacidad de discernimiento, O sea, como bien lo dices, y en el reino de Dios, o sea, no se trata de... muchas veces hicimos o hacemos eso, creemos que solamente unos cuantos pueden. Cierto. Cuando todos debemos de tener la misma... Bueno, el mismo Pablo dijo, procuren tener los mejores dones. Ajá, todos tenemos la misma capacidad en todos los sentidos. Simplemente que algunos la desarrollan más. los ejercitan, otros no. Así es. Todos podríamos estar así bien fit como el Juanma, pero estamos así. Pero el joven, ¿cuántos días vas al gym a la semana? 4 mínimo. Mínimo, entonces, bueno. No me hagan sentir mal porque yo traigo la Coca-Cola. Oye, ahora, yo para cerrar esto, sí, claro. ¿Qué reino conocemos más? Por ejemplo, acabamos de pasar la Semana Santa. ¿Conocemos más el reino de la muerte de Jesús o de su resurrección? Wow, cierto. Y se los digo por qué. Yo estuve en una congregación este fin de semana y le dijeron, el pastor les dijo a ver, describan qué es la resurrección para ustedes. Ninguno pudo dar una definición de la resurrección. Todos empezaron a hablar de la crucifixión y se aventaron todo y la vía dolorosa. O sea, volvieron a repetir el Via Crucis. Ajá. Entonces, la realidad es de que nos hemos quedado en un cristianismo de salvación
en un reino de salvación de la cruz y no hemos ido detrás de la cruz donde está la vida eterna, la plenitud, la resurrección. Este reino es un reino de vida eterna. Así Es que el mismo Pablo lo dijo, o sea, si no hay resurrección, Si Cristo no hubiese resucitado, vana es nuestra de fe. nada hubiera servido Mira. el sacrificio, la muerte, la sangre, todo lo que empezamos al inicio, que La resurrección es lo que la cereza sobre el pastel que dice, de todo esto que demuestra que yo soy Dios, esa es la cereza del pastel. Resucitó al tercer día, tal como lo profetizó, y hoy está a la diestra de Dios. es más, el sacrificio de la cruz, y espero, de verdad no me crucifiquen y todo, pero el sacrificio de la cruz son rudimentos. Mira, termino mi aportación para culminar el podcast de esta noche. A través de esta serie que les digo que lo compartí en mi iglesia acerca de el poder de su sangre, les hablé precisamente de cómo hemos de cómo fuimos enseñados y todavía hasta el día de hoy miramos precisamente el sacrificio de Jesús. Y no sabemos, como dices, ay no, y todo lo que pasó, y hasta el número de latigazos y la corona de espinas, y todo lo que padeció. Y las 7 palabras. Las 7 palabras y todo el rollo, no lo sabemos súper bien. Y hemos sido enseñados de tal forma de que hay cristianos que, ay, pobrecito Jesús. Todo lo que pasó, ay, no lo golpearon, le pusieron la corona de espinas, híjole, pobrecito, no se lo merecía y ve nada más, sufrió, soportó dolor. Nada de pobrecito. Debemos de agradecer y de estar felices de que Él se entregó, tomó el lugar que nos correspondía, la condena que merecíamos cada uno de nosotros. Él la tomó. Entonces, nada de que pobrecito. Es que ya, ¿te lo explico? sí, es mirar. Pobrecito si se hubiera quedado en la tumba. Sí, no. O sea, pero él está glorificado. O sea, es ir a donde dices, o sea, no te quedes en nada más en esa cuestión. O sea, ve más allá. O sea, claro, que tuvo que pasar eso para obtener la victoria por cada uno de nosotros. Entonces, nosotros no es quedarnos cada año en Domingo de Resurrección, no es tanto celebrar, digo, es una opinión muy personal, la muerte. Yo de acuerdo con eso. O sea, es celebrar que realmente ahora yo les voy a decir algo, y se los digo sinceramente. Yo este fin de semana, así como tal celebrar Semana Santa, yo no la celebré. Porque si no la vivo o no la celebro todo el resto del año, claro, bueno. O sea, ¿para qué? No, y no estoy diciendo ni tampoco sí te entiendo, que yo no celebrarlo. No digo que celebrarlo un fin de semana. No. O sea, simplemente entender que todo el resto del año podemos vivirlo y replicarlo de la misma manera. Cierto, sí. O sea, este año, ahí en Iglesia Río siempre tomamos esta fecha con mucha solemnidad, ¿no? Con mucho de que dices que Santa Cena y todo gratitud, silencio y solemnidad, reverencia, y yo no uso corbata, pero ese día sí, o sea, nunca me van a ver con corbata, rara vez. Entonces, y este año, digo, pandemia, no hicimos nosotros Santa Cena. Pero mi papá, es bonito, es muy bonito, o sea, y debemos hacerla. No, es un simbolismo, es recordar la sangre. Deberíamos hacerlo más mucho continuo. Más seguido y mucho más continuo, sí. Y deberíamos practicarlo mucho más en las iglesias y en nuestras casas, no nomás en las iglesias, porque eso es algo que deberíamos hacer en casa. Es un sacramento. No. Y aunque sea, él dijo, háganlo esto, claro, en memoria de mí. Sí. Esto es mi sangre del nuevo pacto. Correcto. Y aunque creo fuera, que no nos ha terminado de esa última. Y aunque fuera con papas fritas y Coca-Cola, en memoria de Jesucristo sigue siendo Santa Cena. Y ahí pues me van a querer crucificar, pero no, el vino y el pan. Contra David. Pero lo que voy a hacer trae un Santa ahí. Sí, traigo un Santa Claus aquí.
A lo que voy es esto. Mi papá este año, como que el chip le cambió. Y normalmente es como que vamos a meditar en la muerte y resurrección de Jesucristo. Este año mi papá entró y está en Iglesia Ríos, pueden ver el servicio en línea, y entró y hoy estamos celebrando que Jesucristo no se quedó en la tumba. Jesucristo se levantó. Todos se levantaron. Claro. Porque Jesucristo resucitó y estuvo 40 días vivo entre nosotros. Se le presentó a más de 500 personas y a sus discípulos se puso a predicarles ¿de qué? Y dice la Biblia que Jesucristo por 40 días en Hechos capítulo 1, durante 40 días estuvo hablando el reino de los cielos. Sí. Oye, ¿no les ha tocado, ahorita que dijiste eso, me transportaste a imaginarme lo que acabas de decir? Voy a ver el video, lo voy a buscar. Pero nunca les ha tocado ver una repetición de México en el Mundial cuando el matador, ¡gol! Nunca, no sé si son futboleros, yo ya casi no tanto, pero cuando revives esos momentos, al menos yo que los viví en tiempo real, los vuelvo a sentir, esa adrenalina, esa emoción. El perro Bermúdez ahí lo puso donde las arañas hacen su nido. Sí, o sea, perdóname que haga este comparativo, pero yo sé que los mexicanos, los apasionados del los fútbol, chilenos, los que nos ven en Chile, los que nos ven en Colombia, en cualquier parte de Latinoamérica o en España, no sé. O sea, el fútbol, la pasión del fútbol, lo que te hace vibrar en general. O sea, no se compara a lo que nosotros deberíamos de celebrar y experimentar por la resurrección de Jesús. Entonces, wow, este reino es un reino, no sé, ¿con qué cierran? Cierren ustedes, jóvenes, porque si no nos vamos a ir a otra hora y no, ya. No, yo cerraría con eso de que Jesucristo resucitó, de que muchas veces tenemos las cruces en nuestras iglesias. La cruz generalmente se usa como un símbolo del cristianismo, ¿no? Pero deberíamos tener ahí más que la cruz y la corona de espinas. Deberíamos tener más que entendido el manto, que ya, o sea, que lo dejó Jesucristo dobladito, acomodado, planchadito, y dijo: ya no estoy aquí, bye bye. No hay tumba, hay tumba, pero ya está vacía, no hay cuerpo. Y se quedó enseñándonos reino, y deberíamos continuar enseñando reino de Dios. Deberíamos seguirle diciendo a la gente: hey, cuando vienes aquí a este edificio y entras por esa puerta, tú y cualquiera que entre por la puerta, que vengas como vengas, si vienes bien vestido, mal vestido, cuachaloso, si eres dark, punqueto, emo o hipster, tú entras por esa puerta y eres candidato a formar parte del linaje del reino de Dios. Sí, claro. Y nuestro deber es amarte. Ese es nuestro deber. Y estar tan llenos del Espíritu Santo que sea el Espíritu Santo el que convence de pecado. Quizás a lo mejor no estamos viviendo tanto la manifestación del Espíritu Santo, que por eso nosotros queremos convencer de pecado. Ese es otro tema. ¿Sí? Juanma. No, nada más, disfrutemos este reino. Este reino es para disfrutar. Amigo, hermano, ministro, pastor, ministro competente que estás viendo esta transmisión o que la mirarás seguramente, disfrutemos este reino. Este reino definitivamente no es para contender. No. Este reino no es para dividir. En este reino no hacemos acepción de personas. Este reino es para disfrutar. Entonces, probemos. Dijiste algo bien interesante hace unos minutos atrás. Nosotros no lo sabemos todo. No hemos probado todo de este reino. Sin embargo, queremos día con día estar probando más de este reino. Y lo que hemos probado nos ha gustado. Lo que hemos probado lo hemos disfrutado. Y por eso es de que está el deseo en nosotros de seguir experimentando y viviendo y conociendo lo que este reino tiene. Entonces, disfrutémoslo. La vida en Cristo se disfruta. Bueno, yo cerraría con esto. Algo de lo que dijo Jesús inicialmente
fue el que nace de nuevo puede ver el reino de Dios. Este fin de semana justamente me salí de la ecuación, fui a un servicio al aire libre. No fue una celebración específica de esto, pero me hicieron la invitación así de repente y dije, vamos. Y cuando llegué empecé a ver, había muchos candidatos al reino de Dios que están en un centro de rehabilitación. Entonces, algo que me llamó la atención fue de que primero no les llama, el que estaba hablando les dijo, ustedes no son internos, ustedes son candidatos para el reino de Dios. Cuando dijo eso, mis ojos se fueron a esa dimensión de reino. Entonces empecé a verlos así uno por uno y empecé a ver el potencial que ellos tienen con un espíritu vivificado. Entonces me tocó la oportunidad de orar por ellos, y cuando estaba orando por ellos, pues el Señor me daba una palabra para muchos de ellos de cómo Él los estaba viendo. Entonces fue algo genial. Esa fue mi experiencia de este fin de semana. Y lo último que diría es de que todo reino tiene una constitución, y de acuerdo a las características y naturaleza de los que lo habitan, y nosotros debemos, como ministros, debemos de entender cuál es la constitución del nuevo pacto que debe operar en la iglesia. Sería con lo que las cosas con las que yo he estado reflexionando mucho. Es de que creo que vamos a tener un récord Guinness de los podcasts más largos de la historia. Así es de que nos vamos, ¿no? Vámonos. Sí, ya. Esperando que tengan una buena noche, día, madrugada, no sé a la hora que nos vayan a ver. Estén viendo. Pero pues nos vemos hasta la próxima. Bye.